Hola a todos, hola a todos. Bienvenidos, ¿verdad? A una sesión más del artículo de la semana live de este su podcast Dentisteando. Así que le damos la bienvenida. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Casualmente es nuestra primera invitada a este podcast Dentisteando y es la doctora González. Vamos a ver que se nos conecte por ahí. Y pues para mí es una gran alegría, ¿no?, tener a invitados. La doctora González pues trabaja con nosotros en Bright Dental Studio, así que es una alegría tenerla por acá. Vamos a ver si se encuentra por acá la doctora. Veremos si se nos Hola, une. doctor. Hola doctora, buenas noches. Buenas Bueno, acá es noches. de noche. Un gusto, le estaba diciendo pues a los que se nos están conectando que hoy es nuestra primera invitada oficial a este podcast Dentisteando, así que yo le quiero agradecer, ¿verdad?, por aceptar su invitación y estar y unirse el día de hoy en este live del artículo de la semana. Número 7, el número de la suerte, No, mire la qué bonito. verdad soy yo, más bien que le voy a agradecer por la invitación y pues por el honor de estar viendo de estar asistiéndole acá y pues poder contribuir un poquito a, a divulgar un poco más de información a nuestros colegas y a nuestros amigos. Entonces, la verdad soy yo la que está agradecida con usted. No, que va, muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar, y esto es como súper bomba, porque primera invitada, vamos a hablar de un artículo sobre un tema que creo que es uno de los temas muy, muy importantes, pero también, además de invitada, es coautora, así que felicidades. Gracias, Y doctor. recién salidito del horno, es decir, no, tiene un año tal vez de haberse ya Sí, creo que fue publicado. sí, en el 2020 lo publicamos. Así que tenemos autora, co-host el día de hoy y vamos a aprovecharlo, pues. Yo voy a estar por acá cambiando pantalla, ¿verdad, doctor? Para que lo vayamos leyendo el artículo. Ok. No sé si usted quiere leerlo, yo se lo leo y discutimos, o usted lo lee y ahí nomás hacemos Podemos ir comentarios, como usted quiera. leyéndolo de ambos, entonces no hay problema. Y vamos Perfecto. discutiendo. Deme entonces rapidito para que vayamos viendo el día de hoy. Por acá está. Se llama, es la extracción de los terceros molares un factor de riesgo para los trastornos temporomandibulares, y esto es una revisión sistemática de la literatura, como les decía, coautora la doctora Daibeli González, que hoy está el día de hoy con nosotros. Publicado y aceptado el 4 de abril de 2020, calientito, calientito. Nada más y nada menos que en Clinical Oral Investigations, así que felicidades, doctora. Gracias, doctor. Y empezamos, pues, por acá dice los tratamientos quirúrgicos de terceros morales que involucra, pues, Doctor, remover los terceros. ¿Sí? yo quería hablar un poquito para quienes nos están escuchando y que no saben que es una revisión sistemática. Ah, ok. Creo que es bueno aclarar de que una revisión sistemática es un estudio que se hace a base de estudios primarios que llevamos en consideración y analizamos de forma cualitativa y cuantitativa, y pues a partir de eso podemos dar un resultado más específico y más directo para el clínico y para quien va a utilizar la información. Entonces, bueno, vamos a hablar, hicimos ese artículo basado en varios artículos más y que estaban en la literatura, y bueno, pues cada de esos artículos tenían que tener una cierta homogeneidad, que significa que tienen que ser semejantes. Entonces, pues la información que vamos a ver ahí está basada también en calificar cada uno de esos artículos que entraron en, la, en nuestra revisión. Quería mandar Perfecto. saludos a Jaycee, a Shirley, a Richel, a Ahí Scarlett, están uniéndose. Carlita, Fernanda, pues un gusto tenerlos por acá. Mari. Así es. Muy válido su comentario, doctora. La verdad que sí, yo me adelanté.
Creo que más adelante también le iba a preguntar porque en el artículo, cuando lo leímos, ustedes, los autores, ¿verdad?, hacen referencia de que no se pudo hacer el metaanálisis. Y un poco de las razones es por lo que acaba de explicar ahí hace ratito, pero bueno, tal vez ahondamos un poquito más cuando estemos en Ok, esa línea, que creo que por ahí la destaqué. Bueno, decíamos que la parte de la remoción o la eliminación, extracción de terceros molares como tratamiento quirúrgico es algo que se hace día a día. Yo creo que usted, doctora, también lo indica, ¿no? Con cierta frecuencia a sí. sus pacientes Sí, que de entran hecho, a todos en ortodoncia. la clínica, bueno, yo lo indico a menos que sea realmente extracción indicada. Si el paciente tiene sus terceras molares en buena posición y están ocluyendo bien, no le veo la necesidad, la verdad, de la remoción de las cordales. Correcto. Y bueno, hay muchos beneficios, por ahí mencionan de que pues previenen caries, pericoronaritis, Claro, reabsorción por parte de la raíz de los segundos molares, etcétera, etcétera. Sin embargo, y creo que es válido para esto, hablan de que este tema a veces es controvertido o controversial, perdón, sería correctamente. Por eso mismo, ¿no? Porque como usted dice, si no hay necesidad, muy probablemente no lo indica, a menos que esté realmente indicado. Sin que embargo, esté pues hay, comprometiendo algo o que esté afectando de alguna forma al paciente. Entonces, correcto. Eh, y de repente un poco lo de la controversia sale por esto mismo, ¿no? Porque de repente hablan acá en la introducción de que se previene el riesgo de futuras patologías y exacto. minimizar esos riesgos. Sin embargo, la cirugía como tal, mire cuántas posibles comorbilidades pueden suceder como hemorragia, alveolitis, sangrado, abscesos, dehiscencias, lesiones del nervio alveolar inferior. O sea, de repente podríamos decir qué es más beneficioso, dejarlas ahí o realmente extraerlo, ¿sí o Exacto. no? Entonces, eso es lo controversial de los terceros molares, porque de cierta forma ellos pueden causar un problema, pero al mismo tiempo, si, por ejemplo, si solo vamos a removerlos de forma profiláctica, pues también nosotros podemos generar un problema. Entonces, por eso es que más que todo llama la atención y es un tema que siempre estamos en discusión, porque no es el hecho de mandarla porque sí, pues, porque yo lo escucho bastante en la clínica de me tengo que quitar las cordales y porque sí. Entonces, fue por eso más que todo que surgió el tema, pues, de investigación. Claro, y muy válido porque aquí mismo menciona, ¿no?, que uno de los factores de riesgo asociados a la extracción de los terceros molares es el desarrollo de los trastornos temporomandibulares o trastornos de la articulación. Y Exacto. casualmente, pues ese fue el objetivo, ¿no?, principal un poco de este artículo. De ahí sale la idea. Y una consulta que quería preguntarle, doctora, o sea, Ajá. quién fue, no sé si fue de su maestro o cómo salió realmente la idea como dicen acá, ¿no?, importante evaluar los estudios a través de la revisión sistemática de la lectura para ver si existe, ¿no?, esa asociación. ¿Cómo Sí. surgió? ¿Fue personal o fue parte del posgrado? No, la verdad este fue un artículo que yo orienté a una alumna de pregrado. Entonces lo trabajamos básicamente en conjunto. Yo fui la coorientadora y el tercer autor que está ahí, el doctor David Normando, él fue mi orientador durante la especialidad y la maestría en Brasil. Eh, Él fue bueno, la verdad fue en conjunto con el doctor David que tuvimos la idea y tuvimos que darle el tema a una alumna de pregrado para poder orientarla y para que poder hacer la investigación entre todos, pues. Entonces surgió más que todo de la práctica clínica y de la necesidad de ver, la verdad, a los pacientes llegar y hablar siempre de las cordales. Entonces, es algo que ya es tan común y que cuando lo fuimos a buscar, pues para informarlo, para hablarlo en una clase, no encontré en la literatura algo que sopesara lo que yo le voy a decir a mi paciente. Entonces, más que todo nació de ahí. Y bueno, Ex- ya hablamos. De hecho, ese artículo hasta ganó un premio, de hecho, oh.
como mejor artículo publicado de la universidad de ese año. Entonces, Excelente y felicidades. Me llama la atención que están todos los niveles, pregrado, posgrado usted y su profesor, o sea, un sí, trabajo en equipo y que realmente, hablando de una revisión sistemática, pues la verdad es, dentro de lo que son los niveles de evidencia, la revisión sistemática sabemos que es que tiene alto nivel. sí, Y me gusta esa idea, la verdad, como acabo de compartir, que están combinados todo desde el punto de vista de los niveles académicos también, sí. para ir a nuestros estudiantes que están en pregrado, que les da miedo, Es que es así, o sea, si uno está en un trabajo de equipo, yo creo que podemos llegar a buenos resultados y obviamente que todos tengamos el enfoque en ello, porque perfecto. Y que no le tengan miedo los muchachos ahí que tenemos ahí en pregrado, que usted sabe que cuando le proponemos algunos estudios, salen se corre. patitas para que le tengo, ¿verdad? Pero bueno, me gustó mucho eso y lo felicito, ¿no? Bueno, continuemos por acá porque ya entramos a la parte de la metodología, ¿no? De cómo ustedes encontraron. Y no vamos a revisarlo por ahí. Recuerden que lo voy a estar compartiendo también en el grupo de Odontología Nicaragua para que lo puedan ya leer más exhaustivo los interesados y también los agreguen a su biblioteca. Sí hay un par de puntitos, doctora, que yo Quiero quisiera hacer un que paréntesis, agregue. doctor, no voy Sí, a interrumpir, que ahorita me estaba preguntando Alison, hola Alison, que dónde lo puede encontrar. Entonces yo, si quien quiera el artículo, me puede mandar un mensaje en privado y yo le envío el artículo a su correo, no hay ningún problema. Entonces después del live o durante el live me pueden mandar el mensaje y terminando el live yo le envío el artículo. perfecto, perfecto. También, como les decía, pueden buscar en Odontología Nicaragua el grupo de Facebook de Foco de la Fundación. Por ahí también lo podrían tener disponible los que deseen. Si no, directamente con la doctora. Los comentarios ahorita los desactivé para que podamos ver bien a la doctora, pero por ahí, chicos, a los que nos están siguiendo en el vivo, pueden hacer sus preguntas directamente en Q&A, en la opción de realizar preguntas. Bueno, hablando ya de la revisión sistemática, vemos que fue muy buena porque yo más o menos ya lo leí, me llamó y me gustó mucho que utilizaron muchos estándares, ¿no? Como por ejemplo Prisma y Pico. Y ahí, más que abarcar un poco más grande, sí para que tengamos ideas qué es el Prisma, qué es el Pico y por qué en una revisión sistemática buena debe ir, ¿verdad? Sí. Doctora, por ahí. Ok, entonces la revisión sistemática básicamente se tiene que ir rigiendo por varias normas. Entonces, de acuerdo al tipo de artículos que van a ser incluidos, es que nosotros vamos a determinar qué tipo de criterios vamos a utilizar. Entonces, en este caso fue una revisión sistemática cualitativa, no llegamos al metaanálisis, o sea, no hicimos análisis de los datos del paciente en sí. Ya le voy a explicar por qué. Un poco más adelante dijimos que vamos a hablar de software, pero nos regimos por Prisma, que es el guía universal de las revisiones sistemáticas, y por ejemplo el PICO es quien determina los criterios de inclusión que vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa PICO? Significa población, intervención, comparación y outcomes, que es el resultado. Entonces, en nuestro caso, incluimos, o sea, tiene que ser cerrado. Los artículos tienen que evaluar exactamente lo que nosotros queremos. Si no, el artículo está excluido porque no cumple los criterios que nosotros estamos proponiendo. Porque hacemos esto con un fin de homogeneizar la muestra que estamos estudiando. Entonces, en nuestro caso, llevamos la estrategia PICO y lo que incluimos fue que la población eran adultos, eran artículos que examinaron pacientes adultos o adolescentes con disfunción temporomandibular, que fue con la intervención que fue la extracción de terceros molares, y la comparación, que es la C, lo compararon con pacientes
con y sin extracción. Entonces, fue comparado obviamente con un grupo control, que eran los pacientes que no se les realizó las extracciones. Entonces, ya en el resultado tuvimos lo que es obviamente vamos a evaluar lo que es la disfunción temporomandibular, o sea, el resultado de cada artículo, de los artículos en sí. Entonces, para eso, pues, esos fueron nuestros criterios de inclusión. Y la estrategia de búsqueda que está ahí abajo, fuimos a buscar en todas esas bases de datos, en PubMed, Cochrane, Scopus, Clinical Trials, CBS, Web of Science, etc. Y a partir de esto hicimos una recopilación extensa de artículos. No sé, doctor, cuántos fueron, la verdad, aproximadamente unos 5,000, 10,000, no sé, la verdad no Se me recuerdo. está cortando, ¿Se está Victoria. cortando? ¿Escucha ahorita? Sí, no lo escucho bien ahorita. Ok, ahorita. Ok, volvemos porque se quedó donde buscaron, ¿no? En las bases de Sí, datos. Por ahí buscamos en están nuestras bases de subrayadas, ¿no? datos, PubMed. están ahí, y bueno, y después con palabras claves, con una estrategia bien formulada, que es una cuestión bien, que tiene que ser bien detallista, porque si no se nos puede escapar un artículo que quizás fue publicado en una revista X que era de nuestro interés, y al momento de mandarlo a la revista, el revisor va a decir, bueno, aquí está este otro artículo y ¿por qué no lo incluyeron? Entonces, o el lector puede decir, ¿por qué no incluyeron este artículo si cumple todos los criterios? Entonces nosotros elegimos las principales bases, y bueno, de acuerdo a todas las estrategias de búsqueda que se implementaron, que es una tabla extensa, se fueron bueno, se eligieron y se llegamos a una conclusión, a una selección de artículos. Correcto. Y bueno, Solo más aquí un adelante vamos a hablar detallito, de cuántos doctora. hablan. ¿Diga? Si me permite un momentito, ver, recalcar el número de lugares o bases de datos en donde están los artículos publicados. Sí, si quiere Porque bajar muchas, a la figura 1, así es. Por aquí, no. más abajo, más Figura abajo. uno. Más abajo está. Esta es la tabla. Sí, abajo. Es Ese es correcto. el Sí. programa. Ahí. Se encontramos Este dos ya mil es como lo cuatrocientos encontré, ¿no? Es Sí. correcto. Entonces, Lo ahí vamos fueron dos a mil mover. cuatrocientos artículos. ¿Cuántos, miremos cuántos se encontraron en diferentes plataformas, siendo Scopus, Google Scholar, Science Direct y PubMed los que estaban más cargados en cuanto a la estrategia de búsqueda, me imagino, y sus palabras claves, ¿no? Exacto. Entonces, las principales bases, pues obviamente dan más cantidad de artículos, entonces, y más trabajo. Recopilamos 2.400. Después de eso los excluimos a partir de leer el abstract, el resumen y los títulos. Y a partir de eso, bueno, ya fuimos a leer el texto completo. La verdad leímos más, pero se cumplen ciertas reglas que se tienen que seguir para detallarlo en el fluxograma. Entonces, esos son los que se pueden colocar como leídos en la íntegra. Entonces, bueno, al final los que fueron elegidos fueron 7 artículos para una síntesis cualitativa. Perfecto. Por acá creo que sale la parte de lo de homogeneidad, ¿no? En cuanto a los Sí. artículos y la razón por la cual, más importante, ¿verdad? Por la cual Ok, no al se pudo hacer, hacer el metaanálisis. sí, al hacer el result bias, que es eso que está ahí, el ROB, por Sí, ejemplo, es que eso son criterios que utilizamos para evaluar la calidad de los artículos. Entonces, así esos es. criterios se basan de acuerdo al tipo de estudio, etc. Entonces, con el ROB pudimos determinar de que algunos, pues, de los artículos no cumplían las semejanzas necesarias, como para poder
juntar sus datos, ¿verdad? Sus datos cuantitativos para poder hacer una metaanálisis. Aparte que varios de esos artículos utilizaron cuestionarios para poder Sí, evaluar y preguntarle al paciente qué era lo que qué era lo que sentía, qué era lo de la disfunción, etc. Entonces ya es una síntesis más cualitativa. Entonces ahí no pudimos evaluar así en sí, o sea, para compararlo con metaanálisis. correcto. Sin embargo, analizando los resultados, si usted quiere bajar, vimos ahí que evaluamos lo que son, vimos la prevalencia, que analizamos los porcentajes por prevalencia, por riesgo relativo, por odds ratio. Y bueno, y de acuerdo a eso, yo les voy a explicar en qué se basaron nuestros resultados, para no hacerlo pues largo y para no aburrir a quienes nos están viendo. Así es. Por acá está toda la información. Esto es algo muy importante, creo yo, porque este es el resumen prácticamente de todos los artículos en esta tabla en Exacto. donde se trajeron todos los datos por cada uno de los 7 artículos que al final, pues como los autores acá escogieron basado en todito el protocolo. Yo ya me imagino ese protocolo es una locura. Pero Sí. bueno, aquí tenemos los resultados, pueden ir a leer con exactitud cada uno de los resultados y en la referencia también están las referencias bibliográficas de cada uno de esos artículos, Entonces, por por si ejemplo, quieren ampliar más. solo para facilitar un poquito esa lectura, ¿Sí? lo que evaluamos más que todo también fueron el tipo de intervención. O sea, por ejemplo, algunos artículos evaluaron que si le hicieron 3 extracciones al paciente o le hicieron 4 extracciones. Algunos vieron de que algunos pacientes presentaban un tipo de síntoma específico y otros presentaron diferente. En cambio, otros presentaron los mismos síntomas. Entonces, hay varias diferencias ahí que pues, me parecen interesantes de que destacarlas porque creo que eso pues, nos puede ayudar bastante en la práctica clínica. Por ejemplo, ver a un paciente que regresa después de unas extracciones de cordales, que le refiere a usted que viene con un dolor de cabeza y que no se le quita y que aparte de eso presenta un dolor en la articulación, pues ya podemos asociar eso a una disfunción temporomandibular. Entonces, dolor de cabeza, Correcto. por ejemplo, es un síntoma. Etcétera, pues como el dolor, la dificultad de abrir la boca o los chasquidos, etcétera. Podemos ir hablando de eso más adelante. Así es, y entonces, como les decía, ahí pueden revisar la tabla, está el resumen, ese es el resumen para el análisis o para esta revisión sistemática. Sin embargo, ahí mismo están las referencias de los artículos, si hay alguno de los artículos que ustedes deseen también leer, van a la referencia y por ahí pueden encontrar y profundizar más sobre la lectura, ¿no? Bueno, aquí está lo que hablaba de lo del metaanálisis, que dice que no se realizó para esta revisión, Sí. principalmente porque hubo mucha heterogeneidad entre los artículos incluidos y normalmente, pues obviamente, en este caso, por ausencia de grupos controles, que eso es muy importante a la hora de estar haciendo nuestros estudios, ¿no? Si no tenemos un control, entonces ya desde ahí prácticamente es un criterio de exclusión importantísimo, ¿no? Y obviamente hubiera sido lo mejor a poder hacer el metaanálisis, ya que sabemos que Sí. es la mayor Es el top altura, de la ¿no? pirámide de la investigación. Así Sí, es. Qué llegamos al lástima que no segundo. se pudo. Creo que Sí. por ahí hacen sugerencia, ¿no? De realizar estudios un poco más en donde se cumplan estos requisitos para después poder hacer el metaanálisis correctamente. Bueno, aquí está ya la parte de la selección de los artículos, que usted, Eso que doctora, ya habíamos lo hicimos hablado. en el flujograma. Sí. Y pues podemos pasar rapidito a las características generales de los 7 artículos o pasamos ya de un solo a la intervención y análisis. ¿Qué dice Creo usted? que podemos pasar directamente a la intervención y análisis, pues para que Que vamos venga a la parte a lo más que vamos, a interesante. lo que quiere saber todo el mundo. Sí. Ok. Y Ok. aquí está en rojo, mire.
No sé si lo lee Sí, usted, le doy los honores. sí, claro. Bueno, entonces ahí lo que hicimos fue que al analizar la asociación entre la extracción de terceros molares con el riesgo de desarrollar disfunción temporomandibular, los resultados de los artículos, de los 6 artículos analizados, apuntaron que la extracción de terceros molares es un riesgo, perdón, para el desarrollo de la disfunción temporomandibular. ¿Por qué? Porque según los resultados y según el análisis, porque sí hicimos un análisis cuantitativo, doctor, porque analizamos un poco lo que es el odds ratio y lo que es el riesgo relativo. Entonces, ¿en qué se basa esto? Para Así quien está es. viendo y no entiende un poquito de qué estoy hablando. Si ustedes ven ahí donde dice OR y RR, OR significa odds ratio y RR significa riesgo relativo. Entonces, si el OR está arriba de 1, significa que eso significa un mayor riesgo para el paciente de desarrollar un tipo de patología o que está más expuesto a la intervención. En este caso, ¿qué significa? Significa que el paciente tenía una mayor chance de desarrollar disfunción temporomandibular después de la extracción de terceros molares. Entonces, nuestro OR dio de 1.81 a 2.15. En cambio, el RR nos dio de 2.1, o sea, está mucho más de 1. Entonces, quiere Correcto. decir que es un riesgo bastante, pues, es el doble del riesgo, es bastante significativo. Entonces, inclusive, si vamos a ver el intervalo de confianza, que es eso que dice CI, vemos de que va de 1.25 a 4.37. O sea, que hubieron artículos que encontraron todavía el ORR desde Más alto. 1.25, aún que significa que es algo alto, hasta 4.37, que significa que es demasiado alto el riesgo de desarrollar la disfunción. Entonces, ¿en qué nos basamos esto? Bueno, si bajo un poquito, doctor, vamos a ver de que los pacientes, se analizaron también pacientes que ya sufrían disfunción temporomandibular. Entonces, en eso pues llama la atención, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que sufre disfunción, tienen que tener cuidado de que si lo van a remitir a extracción de cordales, a menos que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque podemos agravar lo que el paciente, lo que el paciente ya presenta, o sea, la disfunción, le podemos provocar mayor injuria. Entonces, Así es. exacto. Entonces, si podemos ver ahí, lo que el doctor subrayó, es que también lo analizamos en cuestiones de porcentaje. Entonces, aproximadamente, pues la tendencia es a empeorar. Los pacientes que tienen disfunción pueden empeorar después de las extracciones de tercero. Y bueno, y el paciente que no la presentaba, pues puede presentarla después de la extracción de los terceros molares. Entonces, más que todo ese es lo más importante del artículo. Pero, Sí. ajá, doctor, si quiere comentar algo. Solo que casualmente ahorita podríamos darle respuesta a René Zúñiga, que por ahí nos preguntaba qué herramientas utilizaron para evaluar los resultados de la revisión. Y casualmente lo acaba de mencionar, ¿no? El odds ratio y el relative risk, el Pueden riesgo ver los relativo, ¿no? comentarios, no los veo. Es que los comentarios ahorita están desactivados. Los vamos a activar un Ok, poquito, un momento, para que también los que están conectados pues puedan también hacer sus comentarios y la doctora lo vea. Yo tenía esa pregunta de René y creo que la acabamos de contestar, ¿no? El análisis fue con odds ratio, ya dijo la doctora que 1.81 hasta 2.15 aumentó y eso obviamente refleja esa asociación de que el riesgo de aparecer o empeorar, ¿no? Porque lo acaba de mencionar, pacientes que ya tenían cierta disfunción puede empeorar o si no tiene, pues pueden aparecer algunos de estos sitios. Entonces sí tenemos un riesgo relativo de 2.1 con un odds ratio que aumenta hasta 2.15. Y también exacto. pues se hizo el análisis por porcentaje en donde vemos que al inicio 45% de los pacientes tenía más o menos alguna disfunción moderada y eso aumentó hasta un 55%. Entonces, también se observa ese cambio, ¿verdad, doctor?
Entonces, exacto, puede pasar de moderada a severa. Entonces, eso pues, obviamente va a afectar la calidad de vida del paciente. Así es. Algo que también me gusta recalcar y que pues ya eso sería más que todo en la discusión, es que en estos resultados influyen varios factores, o sea, esto es una cuestión multifactorial. Pacientes, Sí, por ejemplo, que presentan mayor cantidad de extracciones o múltiples extracciones, o es la tercera vez que viene a la extracción, obviamente tienen un mayor chance un mayor riesgo de presentar esta disfunción o de empeorarla. Entonces, por ejemplo, existen otros factores como el, la manipulación, ¿verdad? La tardanza de la cirugía, eh, etcétera. Inclusive que si el paciente tiene otras enfermedades. Entonces, hay que llevar eso en consideración. casualmente esta parte habla de eso, doctora. Dice que uno de los estudios que evaluaron, decir, el grado de erupción o impactación del tercer molar La también posición. aumentaba el grado de riesgo postoperatorio o complicaciones postoperatorias. Tres de Exacto. esos artículos evaluaron la dificultad quirúrgica y reportaron que un aumento en la dificultad en la cirugía también aumenta el riesgo de desarrollar trastornos temporomandibulares. Y es lo que usted mencionaba, ¿no? El tiempo, la clasificación o la posición de la tercera molar, De las etcétera, ¿no? terceras molares. Eh, Hay varias, inclusive, pues como decía, el hecho de que si el paciente ya presentaba síntomas anteriormente, ese es un gran factor decisivo, o sea, que si vamos a arriesgarnos o no a hacer las extracciones, o sea, si realmente es necesario hacer esas extracciones. Entonces creo que eso es algo que, pues, todos como dentistas tenemos que llevarlo en consideración. No solamente el ortodoncista, no solamente el especialista, a ver, el máxilo, sino que todos, pues, en general. Porque Así tenemos es. que ver que si vamos a ayudarle al paciente o si le vamos a empeorar su calidad de vida. Correcto. Ya entrando un poco esto a la discusión del artículo, dice, es lo que casualmente ya estaba entrando usted en tema, es que existen muchos factores, dice, existen numerosos factores que pueden causar o exacerbar los trastornos temporomandibulares y es difícil simplemente decir aislar o darle la responsabilidad a un solo factor. Casualmente no podemos decir que solo la cirugía, digamos, fue la causante. Puede que el paciente ya tenga ciertos antecedentes que, como ustedes mencionan en el artículo, hay pacientes que tienen algún indicio de trastornos temporomandibulares y que aumenta después de la cirugía, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esta revisión dice encuentra una asociación posible o débil, dice, entre la extracción de terceras molares y futuro riesgo de desarrollo de trastornos temporomandibulares, obviamente Exacto. relacionado con otros factores. También, pues obviamente está el grado de dificultad de la cirugía. Por ejemplo, si durante la intervención se le complica un poquito al operador realizar la extracción, entonces obviamente pasó más tiempo con la boca abierta, más tiempo manipulándose el tejido del paciente y eso por ende nos va a producir un mayor riesgo de tener consecuencias como lo que es una disfunción. Eh, también, también que la técnica utilizada por el operador y también de que sí mantuvo, por ejemplo, si en caso de que sea inferior la extracción, en caso de que sí mantuvo, pues le dio soporte a la mandíbula. Ustedes saben que tienen que más que todo, pues tener un apoyo en relación a lo que es la mandíbula. Y pues si simplemente se está trabajando ahí y no se está sosteniendo un poco la mandíbula, eso puede desencadenar también un riesgo de generar disfunción temporomandibular. Bueno, y es Ahí lo que está mimito ahí lo estamos detallado. leyendo, Ajá, ¿no? sí. Correcto. Eh, ¿Qué tanto entonces el paciente, digamos, podría
prever esto? En el sentido de, desde el punto de vista del paciente, ¿cómo lo podría, digamos, prever? O sea, si el paciente llega a la clínica, pues es responsabilidad de ellos contarle a su dentista de que si está o no, o si siente problemas de abertura, problemas de masticación, si siente algún síntoma que pueda servirnos como de bandera roja, ¿verdad? O como bueno, para prevenirnos de que de tener un poco más de cuidado, etcétera. Entonces, o que sea necesario mandarlo con el máxilo, o etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que el propio paciente tiene que también relatar y nosotros como operadores tenemos que preguntarle al paciente que si tiene algún antecedente, que si tiene algún problema, que si tiene dificultades de mover la mandíbula, si se le traba, si tiene pues dolores articulares, dolores musculares, y hacer una leve palpación, ver los músculos, si está todo bien, si no siente dolor el paciente al masticar, si no siente dolor al comer. Ese tipo de cosas es que tenemos que llevar en consideración. Entonces, eso también hay que colocarlo en la historia clínica, porque es algo que tenemos que preguntarle y es algo que tenemos que informarle al paciente, porque a veces el paciente se le va a ir, ¿verdad? Se le va a olvidar, no va a relatarlo, pero es nuestra Así es. responsabilidad preguntarle. Aquí también, desde el punto es correcto, lo que acaba de mencionar últimamente es responsabilidad del odontólogo. No sé hasta qué punto como cirujanos dentistas tenemos un protocolo o en nuestro historial clínico tenemos, aunque sea un par de preguntas, que hable o que se tenga relación directa con esto de la evaluación de los trastornos temporomandibulares. Y creo que ahí nos falta un poquito mejorar o agregar ese tipo de evaluación dependiendo de cada paciente, pero creo que debería estar, ¿no? Sí, porque inclusive En se todo te ve momento. en las universidades, se les pregunta, pero de una forma bien general al paciente, antes de una intervención, es bien general. Pero creo que debemos de aprofundar un poquito más. De hecho, quienes son especialistas del área de ATM, ellos indican de que debería de anexarle una hoja Exclusiva. exclusiva para el análisis y el diagnóstico del ATM. Y pues en ese caso nosotros pues es muy difícil encontrar acá que eso se esté implementando. Hasta porque viene pues desde la raíz, ¿verdad? Así Entonces, es. esa es la cuestión, pues que tenemos que tener la iniciativa más que todo. Bueno, continuando un poquito con la discusión, llama la atención de que según la revisión, en la parte del sexo y la edad del Y la paciente edad, juega un papel importante. ¿En qué manera, doctora? Si nos agrega ahí un poquito. Bueno, ahí está sí, un ahí está. poco Pacientes menores de 21 años, 3 artículos dijeron de que tienen un chance mayor de presentar, de desarrollar disfunción temporomandibular. Entonces, también vemos de que pacientes ya mayores de 40 años también aumenta, especialmente en mujeres. Entonces, tenemos que llevar eso en consideración, que si pacientes mayores de 40 años, femeninas, o pacientes, ya sea de ambos sexos, menores de 21 años, tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué de 21 años es menos? ¿Por qué de 21 años, menores de es 21 años mayor. es mayor índice, mayor incidencia? Bueno, porque recordemos de que está en formación, eso está, básicamente las cordales están erupcionando, entonces obviamente tenemos mayor chance de provocar injuria. Entonces, también creo que uno de los factores que influye ahí es de que los pacientes evaluados, doctor, Sí. pues presentaban esos rangos de edades. Entonces, también se necesitan más investigaciones para evaluar exactamente los grupos de edades, exacto, separarlos y Con una evaluarlos de una distribución forma más exacta, homogénea por grupo etario por sería grupos, interesante. exacto. Claro, porque yo, obviamente, y creo que aquí pasa la tendencia, ¿no? Es recomendar la extracción de terceras molares y normalmente son jóvenes, pasan de Sí. 18, 16, 18 Entonces, años, es ese como es como que que, un factor también
que puede comprometer los resultados obtenidos. Así es. Entonces, porque son los pacientes que más llegan a hacerse las extracciones, entonces quizás por eso es de que presentan una mayor incidencia. Pero igual pues hay que tener cuidado en todos los pacientes, no es solamente por basarnos en una edad específica. Ok, por aquí habla un poco de cuáles son aquellos síntomas o signos que se Sí. pueden presentar posterior a la cirugía. Creo que ya los hemos mencionado, usted ya los habló del dolor, el dolor muscular, dificultad de abrir la mandíbula e incluso pues el ruido articular que puede ser clic o crépito, ¿no? Uh-huh. Eh, Aquí ya viene la parte ya finalizando un poco de los rates of bias de los artículos, ¿no? Que por eso también no se pudo hacer metaanálisis y también es difícil crear una causalidad directa, sino que como habla en el artículo, una asociación. Existe una asociación y eso creo que es algo válido de diferenciar. Cuando hacemos este tipo de intervenciones o revisiones, Sí, poder hacer un buen protocolo de revisión para determinar si vamos a buscar una asociación o una correlación directa o causalidad. En este caso no exacto. se pudo, ¿verdad? Sí, también porque habían variables de confundimiento Sí, que ahí se está relatando. Por ejemplo, confundimientos, ¿qué son? O sea, que algunos artículos analizaron una cuestión, otros otra cuestión, y pues algunos hicieron énfasis más en un protocolo, otros, por ejemplo, ahí es donde vamos a la heterogeneidad. O sea, unos utilizaron cuestionario, otros utilizaron otro tipo de cuestionario. Entonces era un poco más, no íbamos a dar una información tan verídica, pero aún así nosotros hicimos la síntesis de acuerdo al odds ratio y al riesgo relativo. Entonces, pues, gracias a eso, pues vimos y determinamos de una forma generalizada los valores que fueron obtenidos, pues, por los artículos que fueron estudiados. correcto. Acá también mencionan la necesidad, dice, casualmente por estas dificultades o estas limitaciones, como dice ahí, limitaciones del estudio, de esta revisión en todo caso, es que se necesitamos, ¿verdad?, crear estudios clínicos o ensayos clínicos randomizados, Randomizado, aleatorios, exacto. eh, y casualmente lo que usted mencionaba, ¿no? Con un criterio o con una metodología un poco más estricta, más, ¿cómo sería? Correcta para evitar estos Y riesgos de más, sesgo y y más dificultades. definida, porque, por ejemplo, acá, pues, vimos algunos defectos en los artículos que obviamente no queremos, que obviamente se mencionaron ahí, porque en una revisión sistemática tenemos que hablar de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? De los Así es. artículos. Entonces, ¿por qué? Porque no se le puede esconder la información al lector. Entonces, el punto es informar qué fue lo que encontramos, si concuerda o no concuerda con la literatura, con lo que se maneja en los libros, o con la clínica, pues, del día a día. Entonces, más que todo era eso. Claro, doctora, aquí un tip pues para nuestros pupilos que están en cuarto, quinto año, que están buscando temas monográficos, Ahí está. déles el tip, por ejemplo, cómo haría un estudio un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Clínico Correcto. randomizado. Ajá. Ok, Yo en creo que se ese podría porque en se quinto año podría. hacen muchas cirugías, los Se muchachos, podría, casualmente pero en es muy ortocordales. difícil, doctor, porque acuérdese que tendría que ser clínico randomizado, tendríamos que hacerlo split mouth. O sea, acá Ah, sí, sí. acá no. Entonces, llevar las variables de confundimiento, por ejemplo, con determinar la disfunción temporomandibular, ya es más difícil. Entonces, O sea que para tendríamos que pregrado comparar no un se puede. grupo. ¿Cómo? Es que Para por eso es pregrado que no es se la podría. dificultad. Es muy difícil hacer un clínico randomizado con ese tipo de problema, ¿verdad? Entonces, no existe por la dificultad del estudio. Entonces, Mm, sí, inclusive lo pensamos, créanme,
lo pensamos en hacerlo, pero el problema es de que no es muy difícil definirlo y pues recuerda que clínico randomizado tenemos que tener el grupo control. Así es. Entonces tendríamos que darle algún placebo a este grupo y No con el hacer nada, placebo no correcto. hacer la extracción. Es muy difícil de controlar eso. Entonces, obviamente, si no se hace la extracción, no va a presentar la disfunción. Entonces, ahí creo Así es. exacto, entonces ahí tenemos que ver varias variables de confundimiento que, pues, serían difíciles llevarlas a cabo. Por eso es que se hace por medio de cuestionarios y ese tipo de cosas. Pero sí se pueden mejorar esos artículos. Así. Bueno, habría que ver cómo mejoramos uno, pues, para apoyar a este desarrollo científico, ¿no? Exacto. Ahí con los muchachos de posgrado, tal vez se podría. A ver Ahí si con no los salen muchachos. corriendo también. Entonces, Estamos ya finalizando por acá, las conclusiones son claras. Dice por ahí, doctora, la extracción de terceros molares puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de corriendo. los trastornos temporomandibulares. Claro y pelado, Exacto, clarito como el agua. bueno, y haciendo énfasis en que existen factores que son, o sea, que dependen de la cirugía, que pueden ayudar a desenvolver o a empeorar la disfunción temporomandibular, tales como la localización del tercer molar, el grado de dificultad de la cirugía, la impactación del tercer molar, eso puede agravar obviamente el riesgo. Entonces, ¿qué es nuestra recomendación? Obviamente, examinar al paciente antes de hacer una cirugía de terceros molares y llevarlo en consideración que si realmente vale o no vale la pena someter al paciente a una intervención. Por ejemplo, si el paciente presenta caries, obviamente pues se recomienda. Si por ejemplo en mi área de ortodoncia yo voy a necesitar espacio para utilizar, para poder distalizar algunos molares o algún arco, qué sé yo, entonces obviamente voy a necesitar la extracción del tercer molar, ¿verdad? O si por Correcto. motivo de impactación y está reabsorbiendo el segundo molar, ahí no se discute, ahí obviamente de que vamos a necesitar la extracción, o está con una pericoronaritis, etcétera, entonces Claro, no tenemos cómo discutir. Se supone que va a haber un mayor beneficio en relación a eso, solamente que tenemos que diagnosticar primero que si el paciente presenta o no presenta la disfunción, hablar eso con el paciente y pues tener cuidado con la técnica y pues tener conciencia de nuestras dificultades y de que si podemos o no podemos hacer esa cirugía, porque recordemos que el tiempo de cirugía es un factor decisivo para el desenvolvimiento de la disfunción. Entonces, por ejemplo, si no podemos manejar, no podemos hacer una extracción de terceros molares que estén en mal posición, pues hay que remitirlo con el maxilofacial. Así. así es. Una consulta, doctora, ahí para que vayamos terminando. ¿Cómo procedería con su equipo de trabajo, obviamente, si el paciente necesita la extracción y tiene antecedentes, en este caso de trastorno del temporomandibular, sea moderado o leve o incluso severo, ¿no? De hecho, tenemos una paciente. Bueno, entonces ahí en ese caso, ahí depende de cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes que realmente no podemos arriesgarnos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una disfunción temporomandibular severa que el paciente ni siquiera puede abrir la boca porque presenta un trismo y pues eso dificulta. Entonces, creo que en esos casos primero hay que tratar la disfunción como tal y pues ver de que si con placas o con algunas terapias, etcétera, o si es muscular, sí, etcétera. Sí, sí. Eh, si de esa manera podemos mejorar un poco la disfunción para que el paciente ya esté apto para recibir la cirugía. En caso de que ya sea una cuestión más leve, pues también verlo de que pues si el paciente lo acepta o no, porque hay pacientes que dicen, no, realmente es una cuestión más leve, no me duele, o mejoré después de tal cosa. Entonces, ahí pues hay que considerar los factores, las variables, que si el paciente, si es demasiada la disfunción, si no, etc. Y también
mandarlo pues remitirlo al maxilofacial, explicarle lo que siente el paciente y que tiene que tener mayor cuidado y que se programada, sea, como le explico, bien pensada la cirugía, cómo lo va a hacer, etcétera, y que estudie el caso. Claro, en este caso la comunicación tanto con los colegas del equipo de trabajo, así como con el paciente, es fundamental. Recordarle también a nuestros pacientes que tienen que ser muy colaboradores, ¿verdad? Porque, Es otra pues, cosa. por ejemplo, nuestra pacientita se perdió, pero sí, estamos pendientes de ella. Sin embargo, claro, la comunicación es muy importante y esta parte, en el caso de si son trastornos musculares, ¿no? Principalmente el énfasis se da en fisioterapia. Y si el paciente no colabora, obviamente pues eso va a afectar un poco cómo vamos a proceder o incluso puede El resultado. aumentar todavía el riesgo de desarrollar o de empeorar en este caso esos dolores musculares, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí es muy importante tanto esa comunicación y la colaboración de nuestros pacientes. No sé si quiere agregar algo más, doctora, porque yo creo que ya le dimos vuelta al artículo de arriba para abajo. Muy, muy, muy Bueno, yo interesante. solamente, yo lo único que puedo hacer es nada más hacer énfasis en el hecho de evaluar antes a nuestro paciente, conocer qué es lo que tiene nuestro paciente, escuchar las quejas del paciente, porque el paciente llega y dice, doctora, me dolía aquí cuando mastico, y pues uno no le pone mente a veces. Entonces, todas esas cosas hay que llevarlas a la historia clínica y colocarlo en nuestro plan de tratamiento. O sea, porque ese tipo de detalles que se nos pasan desapercibidos pueden significar mucho en la calidad de vida de otra persona. Entonces, ahí es básicamente hacer conciencia y ponernos en el lugar de los otros, de que si, pues, que hay que pues, tener empatía por los demás también. Es correcto. Bueno, doctora, yo le agradezco mucho su tiempo Yo el le día de agradezco a hoy. usted. Gracias por compartir con nosotros este tema, ¿no? Que es de alta importancia. Eso pasa día. Yo creo que, Exacto. no sé, hace poco de seguro tuvimos aquí algunos pacientes así y creo que nos llegan a la consulta con mucha frecuencia. Así que tengamos ahí tenemos el artículo, vamos a manejar mejor, como dice la doctora. Yo le agradezco su tiempo y a ver qué día se nos vuelve a unir, ¿verdad? Claro que sí, Con doctor, con otro mucho artículo, gusto. Yo le tal vez ya agradezco un la poco más de invitación y biomecánica o fue un algo, honor haber perdón. sido la primera invitada del Dentisteando. Primera, claro que sí, que no sea la última, sí, por eso le decía que en la próxima, pues esperamos siempre contar con su presencia, tal vez con algún tema de ortodoncia, específicamente para nuestros amigos y colegas ortodoncistas por ahí. Doctora, se desconectó, parece. Se nos perdió, Dai. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿No se Ahora sí, escucha? yo creo que Ok, por ahí se nos el artículo de había cortado. alineadores que le dije que íbamos a hablar. Ah, sí es cierto, sí estaba entre ese y este. Es correcto. Nada, entonces tenemos ese artículo pendiente también. ¿Aló? ¿Aló? Como usted decía, por ahí teníamos ese otro artículo que había sugerido de alineadores. Perfecto, creo que sí me acuerdo que lo habíamos platicado, así que con ese artículo también esperamos que pronto se nos pueda unir a Claro que sí, con este mucho gusto, doctor. Y bueno, agradecer podcast. a todos los que han asistido al live, Por a todos los que ahí están estaban, conectados. Si Darlen alguien tiene dice, alguna pregunta, no hay más preguntas en los ok. comentarios, solo muchos corazoncitos, me imagino que son para usted, sí, porque bueno, gracias doctora, sin más Ok. preámbulo ni más Muchas tiempo, gracias, nos buenas vemos en la noches. próxima y gracias por escucharnos acá en Dentisteando. Hasta la próxima, bye. Hasta la próxima. Bye.